Qué gusto me da volver a estar aquí con ustedes un tiempito, ya que estamos retiraditos allá en San Jacinto, pero bien vale la pena. Cristo vive. Amén. Cristo reina. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Amén. ¿Lo crees? Amén. Bueno, el tema de hoy lo hemos titulado Entre el dragón y el cordero. Y a lo largo de este tópico necesitas tener bien claros los conceptos, porque en este asunto nadie puede ser una Y. Es decir, nadie puede estar en medio. No hay lugar. O estás con el dragón o estás con el cordero. ¿Y saben qué? Dicen que uno sea positivo, y yo lo soy muy positivo, créanme. Pero también soy bien realista. Por un lado, dicen, hay bancas vacías para que los ángeles las ocupen. Está bien, está bien. Pero ¿qué tipo de ángel? La sierva del Señor nos dice que la iglesia es el campo principal de operaciones del enemigo, y que durante los servicios de adoración se filtran sus espíritus, sus demonios, crean sonidos, ruidos, distracciones en puntos claves donde el Espíritu Santo iba a trabajar en la mente, iba a crear una impresión en una mente, sea del niño, sea del adulto, sea del viejo, pero iba a crear una impresión y el demonio crea una distracción y esa impresión se perdió. Así que no crean que ya porque estamos aquí dentro de la iglesia estamos en un lugar libre de esa poderosa influencia. Es por eso que quiero comenzar y vamos a encadenar, vamos a atar esas influencias en el nombre de Jesús. Oremos. Padre amoroso, sabemos, tenemos bien claro que hay fuerzas que se oponen a ti, que te odian, y nosotros cargamos con eso, porque es contra nosotros el ataque. En este momento te pedimos en el nombre de Jesús que el poderoso Espíritu Santo haga un acto de presencia en este santuario y arremeta contra las fuerzas enemigas y sujete todo espíritu satánico y lo saque de este templo, pero sobre todo de nuestra mente. Hay aquí alguien con un pensamiento perverso. Hay aquí alguien acariciando un pensamiento materialista, carnal, rencoroso, vengativo. Señor, reprende ese espíritu en el nombre de Jesús y danos una mente abierta para que se convierta en el templo de tu presencia y seas tú quien nos hable en esta hora. Reprende de mis labios toda palabra que sea humana y haz que en este púlpito se pueda predicar tu palabra y bendícenos en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entre el cordero y el dragón. Bueno, este es un día para mí muy bonito y muy especial, y voy a decir por qué. He venido a Ontario tuerto, ¿se acuerdan? Con un parche. Luego vine con la pierna envuelta, rota. Algunos pensaron que me había mordido un perro, todo quebrado. Hoy por primera vez vengo completito. Y específicamente ayer, 7 de julio, le doy gracias a Dios, porque a lo largo de un proceso largo, difícil, costoso en todos los aspectos, complicado, por primera vez en muchísimos años, pero muchísimos años, los puedo ver a cada uno de ustedes al detalle, hasta el último muchacho que está allá le veo los ojos. Me siento contento porque no era mi privilegio poder ver con tanta claridad, y yo le agradezco a Dios.
Les veo hasta las moléculas casi. Es decir, fue difícil, me pusieron lentes de contacto que son complicados y todavía son temporales, me tienen que hacer otros porque no los logran amoldar a mis ojos. Y de arriba de los lentes de contacto me pusieron estos vidrios que no tienen aumento, sino que regulan y alinean mi visión. Si me los quito con los lentes de contacto, no veo nada, me los pongo y todo se alineó. Y puedo ver, miren qué hermosas sonrisas, puedo ver. Así que imagínense, casado y viendo bien me siento completo. Amén. ¿Verdad? Así que no te preocupes, hermano, hermana, no desfallezcas. Dios tiene un plan para ti, puede durar mucho, pero los tiempos de Dios son perfectos, sus métodos son maravillosos y asombrosos, y se van a cumplir en tu vida cuando Él decida. No desesperes. El problema es que el dragón tiene una ideología que ha logrado impregnar y ha logrado entrar a nuestra mente y tocar nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. No aprendí el aparatito este. Nos dice que asocia a Satanás con el dragón. No hay otro. El dragón es la serpiente antigua, es Satanás, es el diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Gloria a Dios. El dragón no prevalece, hace daño, divide, pelea, pero no prevalece. Amén. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ni debe haber lugar para ellos en nuestra mente, ni en nuestro corazón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, así como Dios lo está lanzando fuera de tu corazón y de tu mente. Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Diablo significa acusador en griego. Satanás significa el adversario en hebreo, y es el mismo, el cual engaña. Esa es su característica distintiva. Engaña a todo el mundo. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Impresionante. ¿Qué es lo que hace este dragón? Engaña. Engaña. Querido hermano, ¿cómo te sientes cuando alguien te quiere engañar? Y no estamos hablando de broma. Cuando alguien te quiere engañar, ¿cómo te sientes? Tu espíritu se siente agredido. En el caso mío, por ejemplo, yo pienso, bueno, ¿y esta persona que se cree que soy un ignorante, un tonto, un ingenuo, que no se da cuenta que me estoy dando cuenta que me quiere engañar? Por eso Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ideologías las disfraza para que no te des cuenta que te está engañando. Miren, la capacidad de Satanás para establecer sus ideas, sus conceptos y plantarlos en tu mente. Ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4 dice: apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Los ángeles de Dios miraban el rostro de Dios, la gloria de Dios, la perfección, y fueron engañados y arrastrados con él, con Satanás. Si Satanás tiene la capacidad de engañar ángeles y convertirlos en demonios, tiene la capacidad de seducir tu mente y hacerte creer una mentira como si fuera verdad. Lo más triste, ¿saben qué es? Que cuando alguien te dice una mentira, a veces la crees, y cuando alguien te dice una verdad, la cuestionas. No, eso no es cierto. Especialmente si la verdad es muy buena. Ya no creemos, nos hemos endurecido.
Por otro lado, la Escritura presenta en San Juan 1:29 a Jesús. Cuando Juan lo vio, lo presentó al público y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero también tiene sus ideologías, sus conceptos. Así que es una lucha entre el Cordero y el dragón. Y debe quedarnos claro que en esta lucha, dice Pablo en Efesios 6:12, la carta que estaremos estudiando este trimestre, porque nuestra lucha, ya es nuestra también, no es contra sangre y carne. Es decir, si tienes problemas con tu jefe, con tu vecino, con tu esposa, con tu esposo, con un pariente, una mamá, un papá, un hermano, un primo, un amigo, si tienes conflictos y alguien te está haciendo la vida imposible, no lo personalices, no lo tomes personal. No es la persona el problema. Él no es tu enemigo, ella no es tu enemigo. Aquí dice que la lucha no es contra humanos, dice es contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Entienden las implicaciones de esta lucha? Así que no te enojes contra las personas que te hacen la vida imposible. Identifica al espíritu que está detrás y repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló acerca de su naturaleza mesiánica y Pedro le dice: Señor, de ninguna manera tienes que morir? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Acababa de decirle a Pedro que le iba a dar las llaves del reino. ¿Se acuerdan? Mateo 16. Y ahora le dice: apártate de mí, Satanás. Porque Jesús no identificó en Pedro el problema. Jesús identificó cuál espíritu estaba detrás, escondido, agazapado, influyendo en la mente de Pedro, para que Pedro le dijera a Jesús que no siguiera el plan de redención a través de su sacrificio. Así que hay que reprender al enemigo correcto. Cuando los padres reprendemos a los hijos, no reprendan al hijo, reprendan al demonio que está influyendo en el hijo, especialmente si lo reprenden en oración a solas. Reprendan esas autoridades, reprendan esos principales, reprendan esos gobiernos, porque están influyendo y destruyendo nuestros hogares. Por eso leímos esta semana en Efesios 1:10 que el Señor quiere unificar. El plan de Dios eterno es unificar a todos en Cristo, porque Satanás está rompiendo nuestros hogares y nuestras familias. Así que les voy a presentar 3 premisas, 3 argumentos, 3 conceptos que forman la ideología del dragón. Y si tú los entiendes bien, cualquier libro que leas, cualquier canción que escuches, cualquier conversación en la que te envuelvas, cualquier situación en que estés, tú vas a lograr identificar claramente esa ideología. Y en el nombre de Jesús tendrás la autoridad de reprenderla, de rechazarla, de cancelarla y suplirla por una verdad de Dios, porque Dios también tiene sus premisas, sus argumentos y sus conceptos que forman su ideología. Entonces, tú puedes determinar si estás con el dragón o con el cordero, pero nadie crea que puede estar en el punto medio, porque no existe punto medio. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, les leo. Ustedes pueden buscar en sus Biblias, uno de los textos más leídos, porque cuando empezamos a leer la Biblia en el año bíblico, todo el mundo empieza por Génesis, y allá por números se desaniman y ahí dejan el año bíblico, y ya no llegan ni Deuteronomios, y vuelven a empezar otra vez con Génesis. Y ¿cuántas veces has leído Génesis capítulo 3? Bueno, miren qué interesante estas premisas. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí está la serpiente. ¿Y quién es esta serpiente? Gracias por participar. No quiero estar hablando de las vacas vacías. Entonces esta serpiente, este demonio disfrazado de serpiente, le dice, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿De
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, el demonio, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Aquí están las tres premisas. De veras Dios dijo: no moriréis, seréis como Dios. Detrás de estas tres está todo. Qué bueno que la Biblia no describe los discursos de Lucifer, solamente nos describe sus premisas, sus conceptos generales. Porque si hubiera escrito los discursos, imagínense a qué nos exponemos. Los ángeles no caídos cayeron. Dice la escritura que los seres humanos somos poco menor que los ángeles, así que cayéramos grandes, caeríamos nosotros, y por eso estamos cayendo, porque nos envuelven sus conceptos y ni nos damos cuenta cuando ya creemos lo que el dragón quiere que creamos. Qué peligroso. Analizamos uno por uno. Número 1. Dios dijo, es una pregunta. En Génesis capítulo 2, 16 al 17, ¿qué fue lo que dijo Dios? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Palabra de Dios. Más claro no podía haber sido dicho. Y viene la serpiente y dice: ¿de veras Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? Otras versiones dice: ¿de veras Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles? Esta traducción es más exacta y más confusa. Analicemos. ¿De veras Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles? ¿Dios dijo eso? Cuidado. ¿Podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Podían, sí o no? ¿Podían, sí o no? Sí podían, pero no debían. Sí podían, porque Eva pudo. Si había un árbol del cual no podían comer, entonces no podían comer de todos los árboles del huerto. ¿Entienden? La manera seductora de manejar la palabra de Dios. No podían comer de todos los árboles. Había uno que no podían comer. Por eso esa traducción es bien interesante. Como que Dios dijo que no podían comer de todo árbol y ya creó el diálogo. Nunca dialogues con Satanás, porque cada que dialogues con Satanás vas a perder. Pastor, es que yo soy bien inteligente, abusadillo que soy. Más sabe el diablo por diablo que por viejo. Por eso se hacen los refranes. ¿De veras Dios dijo? El principio de esta premisa es implantar en la mente humana duda acerca de lo que Dios dijo. No es malo cuestionarnos. Cuando leemos la Biblia, pasajes difíciles, no es malo cuestionarnos. Pero la duda que Satanás quiere implantarnos es duda a la autoridad de la palabra de Dios. Duda a la palabra y a la autoridad de Dios. Dios dice algo y yo dudo que realmente eso sea cierto. En otras palabras, no solamente es implantar duda, sino la duda me va a llevar a creer que Dios me está diciendo una mentira. Porque si dudo que Dios dice la verdad, luego entonces Dios me está diciendo una mentira. Por eso es importante creer. La gente duda del perdón de Dios. No, pastor, hay pecados imperdonables. Hasta Jesús dice que hay un pecado imperdonable. Una vez un grupo de ancianos, cuando yo era pastor de jóvenes de una iglesia grande, la hispanoamericana, nomás aquí cerquita, 103 jóvenes, me acuerdo que tenía en mi lista de los que estaban enlistados. Me decía un anciano: pastor, usted no puede seguir predicándole a los jóvenes acerca del perdón como usted lo presenta. Usted le dice a los jóvenes que Dios les va a perdonar todos sus pecados. Los está abriendo a libertinaje, pastor.
ancianos: ¿en serio entonces ustedes no creen que Jesús puede perdonar todos los pecados? No, pastor, ¿cómo? Si los ancianos de una iglesia no pueden creer que Jesús puede perdonar todos los pecados, entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué ideas ha implantado ya Satanás en el liderazgo de nuestras iglesias? Primera de Juan dice, 1 Juan 1, 7 y 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y no solamente los perdona, los limpia. Los más peligrosos no son los pecados grandes, porque esos te recuerdan la conciencia. Los pecados más peligrosos son los chiquitos, porque como están tan chiquitos, ni importancia les das. Y como no les das importancia, pues ¿para qué los confiesas? Y si no los confiesas, dice el Señor, perdona si confesamos nuestros pecados. Pecado no confesado es pecado no perdonado, es pecado que se crean raíces en tu corazón. No te atrevas a vivir sin confesar tus pecados. No creas que nada más porque eres un jovencito vas a vivir mucho, porque los jóvenes también se mueren jóvenes. Y por eso dicen el dicho que el Señor lo agarre confesado. Gran verdad hay. Miren lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 105, volumen rojo. Ya hay tantos volúmenes. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más, a dudar de la existencia de Dios. Primero dudamos de la palabra de Dios. ¿De verdad Dios dijo esto? Nah, esos son mitos. Eso no puede ser cierto. ¿Está escrito en la Biblia? Sí, está escrito. Nah, pero esta es una leyenda. No creo. ¿Saben que hoy en día la versión Torres Amán, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la iglesia más influyente en la historia? No puedo decir la iglesia cristiana más influyente, porque históricamente no es la iglesia cristiana, pero la iglesia que se dice cristiana y que es la más influyente ha puesto una nota de pie de página escrita donde dice que los relatos del Génesis son metáforas, son alegorías, que no son realmente historia. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento estarán inducidos a dar un paso más, a dudar de la existencia de Dios. Ahora esta misma iglesia también abrió la puerta y dice que la evolución es verdad. ¿Se dan cuenta? Y si hay evolución, luego entonces no hay Dios. Dice, y luego, habiendo perdido sus anclas, las bases que lo sostienen, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Qué triste si Dios no existiera. Saben que hay muchas razones para dudar. La Biblia no es fácil, por eso no es un libro humano. La Biblia se lee con oración, la Biblia se entiende con oración y se discierne con la dirección del Espíritu Santo. Necesitas unción. Puedes abrir un pasaje y no pasa nada, pero cuidado, porque el Espíritu Santo se puede liberar cuando abres la Biblia. Y aunque no ores, el Espíritu Santo te va a hablar a través de la Biblia. La Biblia tiene poder. ¿Lo crees? Amén. Porque si no lo crees, puedes encallar en un problema muy sutil, que es la base del comienzo del imperio de estos demonios, del mismo Satanás. Él empezó con la duda. ¿Cómo responde Jesús al problema de la duda? Me encantan estas citas. Cara a cara, de frente, no escondidas. Le dio frente al enemigo. En el desierto de la tentación, Mateo capítulo 4, wow. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 6. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Aquí estamos hablando de dos de las tres tentaciones que implican una frase. El problema no era que Jesús transformara las piedras en pan porque tenía hambre, 40 días de ayuno. El problema no era que Jesús se arrojara del pináculo del templo
porque él tenía ese poder. El problema era que Satanás le dijo: demuéstrame que realmente eres hijo de Dios haciendo estos milagros. Quería poner en duda que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí en San Mateo capítulo 3, antes de la tentación, lo último que Jesús escuchó después de bautizarse fue una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús se fue al desierto de la tentación con la certeza de que era el Hijo de Dios. Por eso cuando Satanás lo confronta y le dice: si eres el Hijo, si acaso eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Y Jesús no le hizo caso, no dialogó. Él dijo: escrito está. Bueno, Satanás también usó el escrito está, pero lo manejó de una manera, eliminó parte del salmo que se escribe allí y se lo barajeó a Jesús de una manera diferente. Y Jesús afirmó y dijo: no tentarás al Señor Jesús, al Señor tu Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Satanás quiere que dudes de la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Jesús? Creyendo y afirmándose en la misma palabra de Dios. Así que cada vez que te confrontes con un versículo que leas y no entiendas, no dudes, arrodíllate, pide sabiduría, habla con el Espíritu Santo. Te prometo, no yo, te promete Dios que vas a encontrar respuestas. Hay textos que a mí me han tomado años entenderlos. Nos enseñaron incluso a leer en hebreo y en griego, y a veces los leo como la palabrota esa que se usa el miércoles en la escuela sabática, que no la puede uno ni pronunciar en griego, y así quiere uno aprender griego, y dice: está bien difícil. Bueno, pero a veces lees en los originales y no le logras sacar el sentido, y pasan años y un día el Espíritu Santo te lo revela. Yo me he graduado de teología sin entender un montón de textos, pero no entender no me permite dudar de estos textos ni de la autoridad y la palabra de Dios. Así que cuando tengas duda, asegúrate que tu duda solamente sea una duda de falta de entendimiento, pero no sea una duda de sospechar la autoridad de Dios. A mí se me hace que me han engañado. ¿Quién sabe si esta Biblia sea verdad? Número 2 y 3. Voy a acelerar porque se me fue el tiempo rapidísimo. Las otras dos premisas, la 2 y la 3. No moriréis, establece las bases del espiritismo. La inmortalidad del alma es la base del espiritismo. Por eso es tan peligrosa, porque es lo que te conecta tu mente con los demonios. ¿Quién quiere platicar con los demonios? Y la número 3, seréis como dioses, establece la base de un falso sistema de adoración. Y sobre toda esta estructura está basado el imperio del maligno. Así que analicemos rápidamente la 2 y la 3. No moriréis. Génesis 3:4. Satanás le dice: ciertamente no vas a morir. Esto es negar. Primero dudas, después niegas o rechazas. Negar la palabra de Dios es muy peligroso, porque ya te estás yendo a un paso más bajo en el proceso de la rebelión. El diablo es engañador. Lo leemos en Apocalipsis y lo menciona Jesús varias veces en sus sermones proféticos. Dice que habrá engaños, y dice que el diablo engaña al mundo entero. ¿Dónde vives tú? Vives en el mundo. ¿Y alguna vez te han engañado? A todos nos han engañado. Y hasta nosotros los papás enseñamos a nuestros hijos a engañar. Cuando viene el cobrador, o le llama por teléfono y contesta el hijo. En aquella época, cuando mi hijo era chiquillo, yo le enseñé la primera mentira a mi hijo: dile que no estoy. Dice mi papá que no está. Los niños no aprendieron a mentir, les enseñamos los mismos padres, con nuestra vida hipócrita de ser unos santos en la iglesia y unos demonios en la casa. Enseñamos esos valores a nuestros hijos sin darnos cuenta que no es el papá, es el demonio que
que ha tomado gobierno sobre la mente y la voluntad del Padre, que no percibe la filosofía, la ideología de Satanás y empieza a comportarse con malos conceptos porque no se ha aferrado en un cristianismo auténtico. Vivimos una vida hipócrita y los hijos la ven también. No hay nada tan duro y tan fuerte y tan triste como un cristiano que no es auténtico. Y el diablo es engañador. Jesús mismo lo dijo en San Juan 8:44, porque no hay verdad en él. No hay. Cuando habla mentira. De lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso está bien definido en la Escritura. Así es de que en lugar de creer la premisa de no moriréis, que el mundo cristiano ha creído hoy, si eres bueno, ¿a dónde te vas? ¿Qué enseña el cristianismo? ¿Qué enseña la gente? Si eres bueno y te mueres, ¿a dónde vas? ¿Y si eres malo? Ay, se murió, ya está con Jesús, ya está con Dios. Y lo cree el mundo cristiano. Han creído esa mentira. El espiritismo se le metió al cristianismo con esta premisa. Yo le devuelvo la pregunta a Satanás: ¿no moriréis? Cuando leo solamente Génesis 5, leo: Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años, ¡wow!, y murió. Enos vivió 905 años y murió. Cainán vivió 910 años y murió. Mahalaleel vivió 895 años y murió. Jared vivió 962 años y murió. Y así sigue la lista hasta que pasa por Matusalén y llegan a Noé. Y todos vivieron una cantidad de años y todos murieron. ¿De veras no moriréis? ¿Quieres que te crea? La palabra dice en Eclesiastés 9:5 que los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. ¿De veras no moriréis? Ezequiel 18:4 dice que el alma que peca es inmortal. El alma muere. No hay un alma que se desprenda del cuerpo y que sea inmortal, porque la Biblia dice que el alma que peca morirá. Claro. Y hay centenares, no decenas, centenares de textos bíblicos que afirman esto. ¿Cómo responde Jesús esto? San Juan 11:26, preciosas palabras. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá eternamente. Es decir, Satanás quiere hacerte creer que no vas a morir, que hay una vida espiritual después de la muerte. Calma. Aquí dice que el que cree en Jesús, cuando está vivo, cree en Jesús. Si muere, su muerte no será eterna como la muerte eterna que Satanás está logrando vender. Y que no quiere que creas. No está muerto, ya está vivo en el cielo. Solo creer en Jesús te permite morir, pero no eternamente. Es como esos jueguitos de Nintendo. Bueno, ya no se llama Nintendo, ¿verdad? Soy de las generaciones originales. El PlayStation número no sé cuánto. Yo los veo a los muchachos jugar y que ya me mataron, pero tengo 5 vidas más. ¿Cuántas vidas tienes? Solo tienes una en Cristo Jesús. No la desperdicies. Apocalipsis 1:18, Jesús responde y dice: yo soy el que vive. Estuve muerto. La muerte es una realidad aún para Jesús. Aún Jesús murió, pero murió para resolver el problema de la gran mentira de Satanás. He aquí ahora vivo por los siglos de los siglos, y por eso tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Satanás quiere que te mueras y quiere que creas que no hay muerte después de la muerte, para no poder sacarte, porque Él no te puede sacar. Pero Jesús quiere que vivas y creas en Él, porque si mueres, Él tiene poder para resucitarte, porque Él murió y Él tiene las llaves de la muerte, y Él puede abrirte el sepulcro. Es más, no solamente puede, lo va a abrir. ¿Alguno de ustedes perdió a alguien con la pandemia? A lo largo de la vida hemos perdido un ser amado.
Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¡Escándalo! ¿Y quiénes resucitarán? Los muertos en Cristo. Afirma la palabra que acabamos de leer en San Juan, donde dice: los que viven y creen en mí no morirán eternamente. Si tú mueres, tu vida está escondida en Cristo. Sí hay inmortalidad, pero no como nos lo ha hecho creer Satanás. Muchos no van a vivir eternamente y han caído en la gran mentira. Así que cuidado con el concepto de no morir. Solo no morirán eternamente los que creen en Cristo, los que creemos en Cristo. Pero aún Jesús probó la muerte para vencerla. Y finalmente la premisa número 3. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La premisa número 3 dice: seréis como dioses. Establece un falso sistema de adoración. Dice en Isaías 8:19: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo de Dios a su Dios? ¿Consultaremos a los muertos por los vivos? Porque la inmortalidad del alma, que es un concepto de espiritismo, abre las puertas a un sistema de adoración y de culto. La astrología. La astrología es una filosofía, no es una ciencia. Es una filosofía, una ideología. Han hecho de la ciencia llamada astronomía, la convirtieron en una religión. Se llama astrología. Y repito y seguiré repitiendo: a lo largo de mi ministerio y de mi vida entera conozco adventistas del séptimo día que necesitan leer el horóscopo para vivir. Y el horóscopo es una religión satánica, espiritista. Pastor, pero es que los perfiles que se presentan son tan exactos. Sí, pues es que ¿quién lo dirige? Es Satanás. Es seductor, pero es engañador. Mejor analiza la teoría de los 4 temperamentos, no la de los 12 signos zodiacales. Algo más científico. Lo otro no es científico, es filosófico, aunque muy seductor, pero es totalmente espiritista. Seréis como Dios, porque la falsa religión te lleva a eso. Es que Dios sabe que el día que comáis de este fruto vuestros ojos serán abiertos. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Primero dudas, luego niegas, y cuando has dado ese segundo paso, fácilmente te vas a empezar a oponer a Dios. Ahora te opones abiertamente a Dios. Y en la filosofía moderna hoy, esas técnicas de meditación, esas enseñanzas de tu mente sea positiva y tus pensamientos mándalos al universo y el universo dará todo lo que tú quieres. Muy bonito. Yo me leí todo el libro del secreto, me leí todo el libro de la Dianética, y cuando era pastor de la iglesia hispanoamericana quemamos, así como en Éfeso, quemamos esos libros que tenían los ancianos. Yo lo leía para educar a mi iglesia, y cuando hice el llamado, ¿cuántos estaban estudiando la Dianética de Hubbard? Todavía no salía el secreto. Como 15 hermanos los trajeron una noche y los quemamos en el parque. Estaban convencidos de que era una verdad, y les subrayé las partes. Mira lo que dice aquí. Dice que un día, a través de tus fuerzas espirituales y tus pensamientos, te vas a convertir en un Dios. Ay, no había leído eso. Entonces analice. Lo mismo el gran secreto, que dice que con tu fuerza interna, con tus pensamientos positivos, mándalos y el universo te dará todo lo que tú piensas. El universo no piensa, el universo no siente, el universo no es más que un conjunto de estrellas, de planetas, de luces, de polvos cósmicos. Pero el universo no tiene pensamiento ni voluntad propia, sino el que crió este universo. A él tienes que emanarle tus pensamientos y tus meditaciones, porque él sí te escucha y a veces no te contesta como tú quieres. Así que no podemos ser como Dios. Pero el ser humano se engrandece. Yo soy Dios. Pero de acuerdo a la perspectiva. Yo soy Dios. Si la perspectiva te hace ver un poquito más desde donde está escuchándote el verdadero Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y
yo me imagino a Dios codeando a Gabriel y decir: mira, Gabriel, lo que dicen estos humanos. ¿Saben que uno de los temas que más me gusta es los temas del universo? Yo quería ser, anoche platicaba con mi suegra y con mi amada esposa, el deseo que yo quería ser astrofísico, pero Dios me llamó al santo ministerio. De algunas maneras frustrantes me sacó de las ciencias y me llevó a la teología. Pero como me sigue gustando todo lo que es la astronomía, ahora agarro los temas de astronomía y los convierto en seminarios, en sermones, porque recibí un llamado diferente. Pero cuando vi lo que es la grandeza del universo conocido por el ser humano, y entendí que Dios creó el universo, o sea, es más grande que el universo, dejé de darle consejos a Dios de cómo tiene que hacer las cosas en mi vida. ¿Se han dado cuenta que nos arrodillamos y decimos: Señor, mira, aquí están mis planes y te pido esto y lo otro para que me funcionen todos mis planes? Y le decimos a Dios todo lo que queremos que Él haga. Él es más sabio que tú. Él sabe mejor que tú. Sí tienes voluntad propia, pero pregúntale más seguido a Dios: ¿qué quieres que haga en tu vida? Porque Dios se burlará de los impíos. En Patriarcas y Profetas dice: la ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente, y de esa manera somos inducidos a adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Y confiar en qué? En su palabra. ¿Cómo? Con inteligencia, no nada más porque lo sentí, también es con inteligencia. La mayoría de los ateos son ateos no porque duden de Dios. ¿Saben por qué? Porque tuvieron a lo largo de su vida un problema con Dios. Se enojaron con Dios y prefieren no creer que exista Dios. Fui a un seminario de ateos pesaditos, y eso fue lo que me decían. Científicamente descubrieron que Dios existe. Sin embargo, ellos decidieron no creer que Dios existe, por lo tanto tienen que buscar otra manera de explicar cómo la ciencia funciona sin Dios. Pero es evidente que Él existe, ¿verdad? Pero no quiero creer en Él. Por lo tanto, mis conclusiones tienen que ser contrarias a las bases científicas que tengo. Así creen ellos. Qué terrible. La base, la respuesta de Dios a esta tercera premisa en Isaías 43:10, cuando se da un texto: antes de mí no existió ningún Dios, y después de mí no habrá otro. Solo Dios es Dios. No hay más. No hay mini dioses. No hay cositas pequeñas. Tú no vas a ser más grande que Dios. Hermano, vivimos en un planeta que, cuando lo ves desde la perspectiva de los astrónomos, somos una mota de polvo azul flotando en un universo, y ahí en esa mota vives tú. No se ven las casas grandes, no se ve el césped más bonito de tu vecino, ni su Mercedes-Benz, ni se ven los conflictos que tú tienes en tu hogar, no se ven los problemas ni tus lágrimas. Se ve una mota flotando en la oscuridad, y en esa mota Dios se concentró para mostrar su amor al universo, al venir a esa mota a vivir y a morir por ti y por mí. Por eso las palabras de Apocalipsis 4:11 dicen: digno eres tú, oh Señor, y Dios nuestro. Se está refiriendo a Jesús como Señor y como Dios. Él es digno de recibir gloria, honra, poder, porque tú has creado todas las cosas. Eres el hacedor, eres más grande que el universo, y existen y tienen vida por tu voluntad. Amén. Ese es Dios. Por lo tanto, ¿decides dudar o creer en un escrito está? ¿Decides negar o aceptar la palabra de Dios? ¿Decides oponerte o someterte? ¿Qué es lo que quieres hacer? Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, mi querido hermano, yo elijo creer en Cristo y en su palabra. ¿Y tú? Amén. No hay más. Mi amada esposa va a entonar una canción que afirma esta verdad: porque yo y mi casa
elegimos creer en Dios y en su palabra. En Marcos 9:23 Jesús dijo: al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Este canto es para honra y gloria de Dios. Creeré en ti,
Gloria a Dios. Amén.